Buenas tardes y bienvenidos a mi programa de Amigos con Talento, la edición especial de Page, el programa de excelencia. Nada, yo soy Nuria, Nuri Coco, los que no me conocéis, y estamos aquí porque este programa me lo he inventado porque quería hablar con mis amigos, quería entrevistarles sobre diferentes temáticas. Y como tengo muchos amigos y muchas cosas que me gustan, pues aquí estamos. Hoy vamos a hablar del deporte. Siempre me gusta disfrazarme para cada temática. Yo, el deporte me he quedado un poco en los años 80, sí, soy de los años 80, sé que no se nota, pero sí. Entonces, me he vestido, mira, con mis calentadores, tipo Jane Fonda, nadie sabe quién es esa, Flashdance, bueno. Pues eso soy yo. Estoy ready. Pues si acaso la invitada me hace hacer algo, yo preparadísima. Bueno, contaros que nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Suscribiros, que os conozco, sé dónde estáis, suscribiros, o mi página de Facebook, un like, no os cuesta nada, absolutamente nada, ¿vale? Y cualquier pregunta, comentario como Nuria, qué guapa estás, que nos encanta tu disfraz, o alguna pregunta para nuestra invitada, bienvenida, y al final contestaremos todos. Estamos con mi compañera de Page, Sonia Rosso, es una experta en fitness, nos va a hablar un poco de todo este mundo. Es una persona maravillosa, dulce, una emprendedora, nos va a contar un poco todo. Así que la voy a dar paso, a ver si puedo bajarme ¡ay, Dios mío! No, os contaré, la voy a dar paso porque... ¡Sonia! ¡Hola! Por Lo siento, favor. ¿qué es lo que hay? Mother mind. ¿Cómo? Mira, ya tengo que beber agua, espera. Me encanta cómo nos has recibido a todos. O sea, me ha encantado. Ay, me alegro. Bienvenida. ¿Has tenido problemas de bajar la pierna de la mesa? Sí, ahora te contaré. Tengo muchos problemas, por eso estás aquí hoy. Fantástico. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a este programa. Antes de nada, quiero preguntarte cómo estás, cómo has estado personalmente, cómo has estado viviendo este confinamiento, este aislamiento que poco a poco estamos saliendo, pero cómo has estado. Bueno, insisto un poquito más en darte las gracias por recibirme y por haber tenido esta iniciativa. Me parece muy interesante porque das a conocer gente con talento que muchas veces tenemos gente a nuestro lado, siempre acudimos a internet, pero hay gente a nuestro lado muy cerquita que tiene mucho talento, mucho conocimiento, mucho expertise y hay que un poco ayudarles a darse a conocer, a ponerle cara. Entonces, el trabajo que estás haciendo, que sé que hay mucho trabajo detrás, porque los montajes, recluirnos a todos, citarnos, montar todo este escenario, pues, entre otras cosas que no se ven, sé que tiene mucho trabajo. Así que, Nuri, para ti, mi primer aplauso de la tarde. Muchas gracias. Y nada, ¿yo qué tal estoy? Pues la verdad que muy bien, siendo súper responsable. Yo creo que tú estás en Alicante, yo estoy en Madrid. Sí. En Madrid todavía vamos pues un poco en modo tortuga, creo que es necesario. Sí. Ando recluida en casa, no en mi casa, hemos venido a casa de una amiga porque ella iba a estar solita, entonces nos hemos mudado mis compañeras de piso y yo a hacer la compañía y aquí llevamos pues, toda la cuarentena. Y haciendo ejercicio, manteniendo unos hábitos diarios todos los días para no volverme loca y tratando de cuidarme y de cuidar a la gente que está a mi alrededor o la gente que me llama y se conecta a las clases que damos online. Claro. Y quiero que me cuentes primero un poco, para las personas que no te conozcan, muchos de mis seguidores, un poco tu trayectoria profesional, cómo entraste en este mundo fitness y hasta llegar aquí ahora mismo. Pues mira, yo creo que mi cuerpo se lleva moviendo, tengo yo creo que 6 añitos. Empecé haciendo taekwondo. Wow. Estuve toda mi adolescencia entrenando de forma muy, muy intensa con el equipo de Castilla-La Mancha, porque soy de Ciudad Real, compitiendo a nivel nacional, internacional.
Y bueno, así estuve hasta los 20, 21 años, que ya decidí un poco pues vivir y disfrutar de la vida, que había mucha disciplina en esa época que viví y me apetecía un poco pues vivir la juventud. Entonces decidí dejar la competición y dejar un poco de lado lo que es el deporte que me ha educado, pero fíjate que no podía como desligarme de eso y estudié la carrera de INEF. Entonces me licencié y al poquito de licenciarme pues comencé a trabajar como entrenadora personal en un club en Madrid donde estuve 8 años. Aprendí muchísimo, no solamente de los compañeros o de la empresa, sino también de los propios clientes. Fue una aventura muy bonita y después de esos 8 años decidí emprender. Entonces, ahí empieza una nueva Sonia, pero siempre ligada al mundo del entrenamiento, al mundo de la salud y al mundo del fitness. En esa época, pues me asocié con 2 socios y abrimos la primera fitness boutique en España. Una aventura maravillosa donde innovamos un poco el concepto del uso del gimnasio, eliminamos las cuotas mensuales, las matrículas, creábamos y generábamos experiencia alrededor de lo que era entrar en el estudio, buscábamos que la gente viniese porque lo deseaba, no porque lo estuviera pagando y bueno, fue una aventura muy satisfactoria, muy gratificante y también de mucha lucha porque fuimos pioneros con ese concepto y bueno, dar un concepto tan novedoso en la sociedad española que a mi modo de ver, aquí a lo mejor hay gente que me critica o no, pero a mi modo de ver un poco inculta a nivel de deporte, fue una cosa difícil, pero bien, la toreamos bien. Sí. Y después de esa etapa que terminó, seguí emprendiendo en diferentes proyectos y, como digo siempre, pues tratando de nutrir a esta sociedad para que cada vez tengamos consumidores más exigentes, con más conocimientos y que puedan elegir y diferenciar entre el profesional y el no profesional, que tenemos mucho intrusismo. Y bueno, ando aportando mi granito de arena y tratando de mejorar eso y tratando de cuidar a la gente en la medida en la que sé y en la que puedo. Y nada, sí te resumo, pero me podría... No, ya, lo sé, lo sé. Bueno, además de ser una especialista en fitness, eres una emprendedora. Sé que estuviste en Google Startups. Cuéntame un poco de esa experiencia, porque eso debe ser flipante. No sé, cuéntanos un poco de cuánto tiempo fue y cómo lo viviste. Pues sí, me adentré después de esa etapa del concepto Fitness Boutique que os he comentado. Tenía ganas de seguir emprendiendo, pero no de la forma tradicional que conocía, no abriendo un gimnasio o no yéndome yo qué sé, a crear, no me viene ahora ningún ejemplo. No quería hacerlo de forma tradicional. Entonces, bueno, se me despertó una lucecita, se me encendió una bombilla y me adentré en el mundo startup, dado que la origen que yo tenía un concepto de tecnología. Entonces, todo lo que engloba el ecosistema startup se rige porque uno de los ingredientes de esa idea innovadora contiene el ingrediente de la tecnología. Y apliqué a un programa de Google for Startup, donde hay una incubadora que se llama Silicon Valley. Apliqué en ese programa, pasé el filtro de 100 ideas, seleccionaron la mía para pasar el programa. Tras el programa eligieron a esta idea, optaron por la idea para que me quedase de residente en Google for Startup. Y bueno, esa ha sido otra etapa de absorber conocimiento, olvidarme de lo antiguo, aprender de lo nuevo y ver que hay unos pasos y unos guiones para que realmente de forma estructurada puedas ir evolucionando en tu negocio y bueno, al final pues emprender. Y a día de hoy también estoy ahí en Google, únicamente que
bueno, no estamos ahí porque también lo han cerrado. Tengo ganas de volver porque se respira un espíritu muy emprendedor. Mm, mm. Bueno, y ahora volviendo al fitness. Con ese confinamiento, todo el mundo, como dices tú, yo creo que todo el mundo se volvió experto en fitness, y habían vídeos, a mí me han mandado 1000 vídeos de fitness Entonces, ¿cómo también cómo saber si quieres un entrenador personal o elegir este tipo de vídeos? Hay tanto contenido, ¿cómo podemos como usuario elegir y lo que es mejor para nosotros? Porque imagino que cada persona necesitará un tipo de ejercicio u otro. ¿Cómo nos podrías ayudar en ese sentido? Wow, me encanta tu pregunta, muy potente. La verdad que luego te la voy a devolver, pero yo a priori te diría que aconsejaría que el usuario, el que consume ese servicio, pues fuese un poco curioso, ¿no? Y preguntase a ese entrenador que está al otro lado quién eres, de dónde vienes, qué sabes, y también a la hora de ir haciendo unos entrenamientos u otros, pregúntale, ¿esto me viene bien a mí? ¿Para qué hacemos esto? En definitiva, yo creo que el usuario, más que dejarse llevar por esas instrucciones, fuese curioso e interactuase más con la persona que tiene al otro lado Claro. y le preguntase realmente cosas que necesitas saber para realmente sentirte que estás en buenas manos, ¿no? Es como de repente cuando te vas a comprar algo, haces muchas preguntas, ¿no? Para valorar si quieres ese objeto o ese servicio o no lo quieres. Entonces es eso. Y ahora yo te devuelvo a ti la pregunta, Nuri. ¿Tú por qué eliges una persona u otra, una disciplina u otra? Yo creo que tiene que ver, bueno, para mí yo creo que es la zona de confort y debo salir de mi zona de confort. Sabes que soy bailarina y a mí todo lo que sea el indoor, lo que sea el ballet o yoga, pilates, cosas que sean dentro o que sea con grupo, me anima más porque creo que es lo que conozco y lo que me siento cómoda. Ahora me sacas de mi elemento, me pones a correr fuera, a hacer pádel o me agobio, pero es igual, salgo de mi zona de mi confort, pero creo que también es bueno porque debo aprender esas otras, pero las tengo miedo, entonces yo creo que ahí tendría que investigar un poquito más y tendría que yo tener confianza en esa persona que me vaya, ¿no?, a dar esa clase. Vale, y me voy a tu terreno. Por ejemplo, si tienes que de repente tu instructor, no sé qué nombre técnico tiene, tu profesor de ballet, Sí. pues se muda de ciudad y te quedas desamparada, eh, ¿qué haces para encontrar otro? Pues a ver, siempre preguntando a amistades, a otros bailarines, modo a otro usuario, a otro bailarín y probar. En ballet se hacen muchas clases de prueba, donde no sé si en fitness también hay, pero tú puedes ir a una clase de prueba para ver si tienes feeling con ese profesor o te gusta ese entorno, lo que es la academia o el profesor. Y eso está muy bien porque es una clase que vas gratuita, la primera, entonces puedes ir valorando. Entonces, a lo mejor puedes ir a diferentes estudios o diferentes profesores hasta que des con el que tú piensas que encajas más. Sí, eso es una buena idea. Y bueno, que creo que te conozco un poquito, sé que tu nivel de ballet es muy, muy elevado y que de primeras podrías observar si el profesor que tienes es el que quieres o el que no quieres. Claro, Porque claro. que tienes muchos, muchos conocimientos sobre ballet. Quien Sí, no te haya bailar, le invito a que te no, veas. no. Bueno, ahora, a ver, ahora hablando yo, este confinamiento he estado, tengo que admitir que con esas entrevistas he dado por perdido el ejercicio. No, antes hacía mis clases de ballet online, lo he dejado todo a cero. Entonces, estoy un poco obesa. ¿Me veis? Lo que me veis muy mona porque me veis de cuerpo para arriba, pero si ahora me levanto, todo el mal. ¿Cómo me puedes ayudar? A lo mejor, cómo puedo empezar para salir ¿no?, de esta zona de confort y empezar poco a poco todos los días a hacer algo? ¿Qué me recomendarías? Pues hay una cosa que has dicho que te gusta y que te motiva. ¿Estás bailando estos días? No, Tampoco. estoy haciendo Vale, nada. 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 ¿Se debe a falta de tiempo? ¿Cuál es el motivo por el que no estás haciendo nada?
Tiempo, porque me empiezo a enrollar con todas las cosas que tengo y también un poco de pereza. Yo soy una persona que, como te digo, me gusta hacerlo en grupo. Cuando estoy sola me aburro. Las clases de danza son con el grupo, entonces no es un deporte solitario. Entonces me cuesta ponerme yo aquí sola a hacer cosas. Vale, pero ¿te refieres sola de estar ahí sola en casa o sola porque no haya más gente en ese momento haciendo la actividad? Claro, si alguien está al lado mío haciendo, a lo mejor me animo. Vale, Mira, yo que si estoy hablando y estoy haciendo no sé qué, le digo a mi hijo, ¿me lo prestas? Dice, mamá, eso es una pesa. Digo, da igual, tú préstamelo que es para mi vídeo. bueno, yo te invito a que hagas una clase conmigo Vale. y que indaguemos un poquito más qué tienes, qué es lo que te falta o cuál es la razón real, la excusa real por la que ahora mismo te estás dejando ganar. Y seguro que con esa charla, clase que hagamos juntas, estoy segura que algo voy a conseguir. Pues seguro que sí, seguro que sí. Y para esas otras personas, bueno, también las puedes invitar en el vídeo, dejaré tu enlace para que se puedan poner en contacto contigo. Pero para todas esas personas, ¿cómo empezar? ¿Sabes? ¿Cómo ir de ese momento de que no quiero hacer nada? Porque el primer paso es lo más difícil. Sí. ¿Cómo, claro, cómo tomamos ese primer paso? ¿Cómo animarías a la gente que tiene que tomar ese primer paso, que creo que es el más complicado? Vale, yo mira, me he sorprendido y esto me he sorprendido gratamente porque en el momento en el que sucede el día 1, en el que nos enteramos de la noticia y tenemos que quedarnos confinados en casa, sí que observo que desde el día 1, minuto 1, todos los profesionales, todos los compañeros de la salud nos volcamos a las redes para ofrecer entrenamiento, tips, wellness, información, lo que haga falta para cuidar toda esta población que ahora mismo estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y me he dado cuenta que realmente la sociedad se ha dado cuenta de que la actividad física, o sea, estar en movimiento diariamente, es una necesidad ahora mismo muy importante, es una necesidad vital. Entonces eso creo que nos ha ayudado a que la sociedad se dé cuenta y sea más consciente de que realmente tiene que instaurar en su estilo de vida una rutina de actividad física. Entonces tú, Nuri, hay que Vale. ponerse días contigo porque eres quizá de ese mínimo porcentaje Es que que es todo lo contrario, es que soy muy así. ha conseguido engancharse. Me tengo que poner las pilas contigo y tú conmigo. Sí, un reto, soy un reto para ti. Es un reto. Sí. Me acuerdo, ahora quiero también recordar, Sonia y yo nos conocimos en lo que mencioné antes, en Page, el programa de excelencia para desempleados de Isra García. Isra, un beso. Y nos diste al grupo una pequeña demostración de tu clase que me encantó. Me acuerdo que estábamos en la playa, yo me quería morir, porque me acuerdo era temprano por la mañana, no sabíamos, creo que fue uno de los primeros días y después te sentías tan bien, me acuerdo que fue duro porque era el verano, hacía calor, estábamos ahí todos, cada uno de su madre y su padre. Y me acuerdo de finalizar, ¿no? ese ejercicio y lo bien que nos sentimos. Cuéntame un poco, hablando de Page, ¿cómo viviste esa experiencia en donde nos conocimos y para ti qué sacaste de ello? Pues fue una experiencia muy bonita en muchos sentidos porque yo realmente no acudí al programa porque me encontrase en situación de desempleo. Yo acudí al programa porque estaba en una transición donde había dejado mi primer proyecto, el que os he contado del estudio de fitness, y me encontraba sin saber hacia dónde ir, ¿no? Entonces llegó en un momento muy, muy bueno, escribí a Irra y le dije, mira, yo me encuentro en esta situación, realmente esto es lo que me ocurre y dijo, no pasa nada, adelante, puede ser una de las candidatas. Y luego, pues tener que mudarme a Alicante, se vino mi padre conmigo, fue una historia muy bonita con mi padre, porque normalmente no pasamos mucho tiempo juntos y durante esos 15 días volví a reencontrarme con mi padre, fue muy, muy, muy bonito, me emociono y bueno, fue muy positivo, me encontré con un grupo de personas maravillosas
La experiencia fue intensa porque era duro diariamente. Estábamos 12 horas al día ultra produciendo, haciendo cortes en las diferentes membranas del cerebro, neuronas, para tratar de dar un paso más, de avanzar un poquito más. Y me aportó mucho a nivel personal y bueno, más personal que profesional, fíjate. Pero creo que luego eso va unido a lo profesional. No sé si quieres saber algo en concreto, pregúntame. No, ¿con qué momento te quedas? Estas preguntas las estoy haciendo un poquito a todo, como es la edición Page, a todos les estoy haciendo la misma pregunta y es ¿con qué momento te quedas? Si te tuvieras que quedar con un momento, algo que dices, esto no sé, me impactó, me cambió, o un momento. Vale, pues, bueno, hay dos. Uno es muy rápido. Me encanta que nos llevásemos todos a nuestras casas el ve al grano. Chemi, un beso. El de ve al grano. Ir al grano, porque muchas veces nos enrollamos de una... Vamos, me haces una pregunta, me voy por los cerros de Úbeda y acabo respondiéndote otra cosa que no tiene nada que ver. Y lo de ve al grano es algo como muy, muy constructivo. Y bueno, esa fue una de las pildoritas de las maravillosas frases que fuimos creando todo el grupo. Pero me quedo con uno de los momentos y es casi al finalizar el programa donde hicimos un ejercicio muy importante que fue el feedback global, feedback de grupo, donde salíamos cada uno de nosotros y dábamos feedback uno por uno a los compañeros. Fue un ejercicio brutal, muy potente, que no solamente cogimos esos comentarios que recibíamos de los compañeros, sino también a mí me supuso una conexión todavía mayor con el grupo y me quedo con ese ejercicio y ese momento. Muy bonito. Y Sonia, ¿dónde te ves? ¿Dónde ves el mundo del fitness de aquí a unos 10 años? Bueno, aquí yo sueño. Aquí yo sueño. Pues me gustaría que se cumpliese lo que he dicho de cara a que la sociedad fuese más exigente y consumiese más fitness y bienestar. Me encantaría que se elevasen los datos y las estadísticas y saliésemos menos a cenar o de cañas o de ese ocio de fiesta y fuese más un ocio dirigido hacia el bienestar. Recientemente pude ir a un festival de fitness y wellness que no se celebró en España y me quedé asombrada de lo que se respiraba, de cómo la gente se volvía loca por consumir alimentos nutritivos, actividades en diferentes estudios, seguían a entrenadores personales icónicos y duraba un fin de semana. Para mí fue brutal. Ojalá pueda darse un festival así aquí en España, que puede ser un poco el inicio de ir cultivando toda esta atmósfera y todo ese interés. Ojalá. No se podía juntar el fitness porque mira, yo aquí vengo preparada, porque dije, no sé lo que me va a hacer, pero yo no puedo estar todo un tiempo sin mi cervecita. No podrías inventar algo que sea esto también es hacer ejercicio. Yo la voy a abrir mientras que leo los comentarios y me la voy a beber a tu salud. Creo que puedes tomarte un traguito, pero hay que ganarse la cerveza, hay que ganarse la cerveza. Me la he ganado, he estado hablando, mira, he estado con eso, no sé qué he hecho. Me he levantado, he hablado, ¿estoy sudando ya? Dale, no voy a ser yo quien te frene, adelante. A ver, que se lindo. ¿Cómo te cambio? A ver, mira, Cineb está conectada. Un beso, Cineb. Pone, tía buena. Hola, coach, te adoro. Eso de parte de Cineb. No veo comentarios. ¿Tú sí los ves? No los ves. Sí, yo los veo. Es que claro, los puedo poner aquí, pero es que se ven pequeñitos. Si estás con el móvil no los vas a ver. Vale. Mi padre que es mi fan número 1, está en todos mis directos. Papá pone, yo tengo 2 medallas de oro en elbow swing. Elbow swing. Claro, papá, igual que yo. Tú con el vodka, yo con la cerveza. Si eso viene de eso. Así no vamos por buen puerto, ¿eh?
Y, ay, mi chico me dice, sí, sí, Nuri es tremenda. Bueno, Sonia también. Ay, Besitos a nada, Ginebra, la veremos ¿eh? por aquí. Besitos a Sí, Ginebra, la veremos por aquí a final de semana. sí. Creo que Ah, sí, ¿no? crees, ah, no, yo quería que tú la vieras en Madrid. No, no, en mi programa, sí, Cineb, sí, a final de Programa. semana. Sí, sí. Chicos, no Crack. preguntáis nada, pues tendremos, yo creo que sería, me encantaría hacer otro, pero de ejercicio, es decir, no entrevista, hacer un amigo con talento de actividad. Bien, perfecto. Hagamos un reto, Nuria. ¿Vale? O un reto o un chat. No sé, puedes hacer un sorteo entre la gente que te rodea en tu comunidad Ajá. y organizo una clase privada de Vale, 20 personas vale. y, y adelante. Genial, vale, vale, pues lo pongo en marcha. Sí, 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 y lo hacemos vale, 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 y nos das las pautas y lo hacemos de verdad. Y te prometo que no llevo la cerveza, me la dejo en casa. Te la dejas en casa y según cómo te portes, veremos si te has ganado un sorbito, media lata, una lata o nada. No, por Bueno, favor. Ay, es una muy buena idea. Yo creo que podemos crear una iniciativa con un grupo limitado para que claro, esto no vaya claro. de madre y que yo también pueda tener control del grupo. Y yo creo que Vale, 20, 30 plazas es un buen número. Ya me dirás vale, si los números te vale, encajan. genial, genial. Pero van a ser todas personas como yo, es decir, vas a tener un reto grande, no van a ser personas que van a ir happy, happy, van a ir arrastrados por mí He llegado y queriendo la cervecita después. Vale, vale. He llegado a tal punto de comprensión de cómo funcionáis que no a nadie. Ay, Sonia, me encanta, me encanta. Mira, ahora que estoy vestida así, hasta a lo mejor después de colgar contigo, hasta hago algo. ¿Sí? No sé. Es eso la cervecita. Y eso que tienes, si no me equivoco, un hijo muy deportista y muy guapo. Muy, muy, sí. Mi hijo hace ejercicio 4 horas al día. 4 horas. Estira, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo le veo y sudo. Que ha sido buenísimo porque entrenaba con su equipo y yo creo que entraba lunes, miércoles y viernes. Yo siempre que estoy aquí disfrazada, yo terminaba la entrevista y salía corriendo porque lo hace en el salón con mi disfraz y ya todo el equipo de fútbol ya me conoce. ¡Hola, equipo! Pues oye, ahí ya tienes un sitio, un lugar donde agarrarte que te motive un poco a romper esta rutina que me estás llevando, Nuria, porque no puede ser que ahora mismo toda la sociedad se haya volcado a entrenar y, Yo voy al y tú contrario. no. Yo voy al contrario de todos. Es lo que hay. Hay otro comentario. María, he llegado unos minutos a la entrevista y no sé si lo habéis hablado ya. ¿No piensas, Sonia, que se debería inculcar el deporte y bienestar desde los colegios a los más peques? Y María, muchas gracias por esa pregunta porque también lo tenía en mente y se empezó a hablar con cerveza y se me ha olvidado. Buenísima, buenísima también aportación. Por supuesto, hay que trabajar la base. O sea, las futuras generaciones tienen que venir ya con ese acercamiento y con esa predisposición y con ese saber hacer de lo que es el mundo del entrenamiento y del cuidarse a sí mismo. Entonces, lo mismo que estamos volcando a las jóvenes generaciones a manejar las tecnologías, debe de hacerse lo mismo ahora mismo con el deporte y con el bienestar. Al igual que en otras profesiones, la salud, el ejercicio, el movimiento, es sobre todo salud para el ser humano. Deberíamos de estar más apoyados por compañeros médicos, fisioterapeutas, profesionales también de la salud, que en vez de recetar fármacos, receten actividad física. Y esto sucede en otros países y no entiendo por qué aquí en España eso no ocurre. Es verdad, tienes mucha razón, muchas gracias. A ver, muy de acuerdo, se le debería dar mucho más peso en la educación. Sí, sí, yo creo que sí. Yo siempre digo eso, el deporte y lo que son las artes, la cultura, menos, yo qué sé, teoría y más actividad. Sí, de hecho,
es que tenemos ahora mismo el ejemplo de lo que estamos sufriendo y lo que ha hecho cualquier persona, ama de casa, persona que trabaja en una empresa que esté teletrabajando en casa, lo que ha hecho diariamente es entrenar, es moverse, es ir a redes sociales y decir, a ver, cojo este entrenador y me pongo a entrenar. Y lo ha estado haciendo diariamente. Entonces es como, señores, señoras, gobierno, por favor, desen cuenta de qué cosas son necesarias y en cuáles hay que invertir más. Sí. No, yo lo he visto también porque un par de días he ido a andar con una amiga y estaba todo lleno y te daba gusto ver a la gente andando con las bicis, con los patines, de verdad que da gusto. Yo creo que eso antes no se hacía, pero ahora como no tenemos otro más remedio, lo hacemos y creo que debe ser algo, lo que dices tú, diariamente. Y quiero dar un consejo también, que ahora hemos salido todos a la calle, después de haber estado alrededor de 50 días en casa encerrados, y una de las cosas que está ocurriendo es que la gente se está haciendo daño porque de repente ha salido a correr. Hola, si has estado en tu casa 60, 70, 80, 100 metros cuadrados durante 50 días, ¿cómo te tiras a la calle para correr 20, 30 minutos si no lo has hecho en 50 días? O sea, aquí es algo muy clave, progresión. Entonces, sal un ratito, date un paseo, sal otro ratito otro día, date un paseo más largo, trata de buscar alternativas como es caminar por cuestas, por terrenos que tienen desniveles, para que toda esa musculatura se vaya adaptando a esa nueva normalidad de la que tanto estamos hablando. Entonces, desde aquí os pido que no os volquéis a de repente hacer 10 kilómetros, 5 kilómetros corriendo cuando llevamos muchos días haciendo una actividad muy reducida donde los músculos se han atrofiado, tu capacidad respiratoria se ha visto influenciada, tus rodillas, tus articulaciones. Entonces, un poco de cabeza y de responsabilidad también a la hora de... Y aquí estamos nosotros para que nos preguntéis y cojáis consejos de calidad. Claro. Claro. Yo por eso, es que yo voy poco a poco, es que por eso he hecho ejercicio, es que voy poco a poco, por si acaso. No, pero en serio, también, a ver, yo me rompí, el año pasado me rompí un gemelo y hace 2 años el otro, entonces también tengo que yo me da miedo lo que dices tú, yo ahora no me puedo poner a correr, tendría que hacerlo poco a poco y es verdad que la gente no está pensando y se está volviendo loca. Yo he visto, hay gente, digo, no ha corrido en su vida, iba ahí. Eso es cierto, que ves a gente que dices, si no has corrido en tu vida. Hay unos súper monos, digo, mira, esos van súper monos, pero no dan pie con bola. Y los que no, sí que, digo, eso a lo mejor sí, pero miedo. Bueno, tendremos que trabajar en tu cambio y en tu nueva vida. Vale, Sonia, pues nada, hacemos el reto ese, primero el reto, tú y yo hacemos una sesión y después consigo a que mis amigos se apunten a un masterclass contigo y lo hacemos. Sabes que todo es acción, o sea, si yo digo algo, lo hago, o sea, no, yo ya no... Eres de las mías. Me pongo en acción, así que nada. Bueno, yo creo que pues te has ganado un brindis, sí, ¿no? ¿puedo? Venga, Vamos. adelante, ábrelo, hombre. Voy. Ay, muchas gracias. Oye, tengo que decir que yo también de vez en cuando me doy mi premio y no todo siempre es agua. También hago a veces con qué cara me ¿Eso es miro. agua? No me digas que eso es vodka, ¿qué es? Agua. Agua. Ay, Sonia, Sí. qué aburrida. Pues no, conociéndome. ¿Cómo me brindas con agua? Ay, me lo he ganado, chicos, me lo he ganado. Ay, qué rico. Esto sí que es salud. Una al día, dicen que una Bueno, copita, Sonia, muchísimas gracias. que dicen que una copita de vino al día es buena para el corazón y estoy de acuerdo. Ay, Todo en su debida medida, no hay que excederse ni en el entrenamiento ni en el alcohol, siempre con un poquito de equilibrio, de balance eso es verdad. y cada cosa su dosis. Así que una cerveza tampoco hace daño, que te aproveches
Muchas gracias, muchas gracias. Pues Sonia, muchísimas gracias. No te quiero robar más tiempo. Quedamos en esto y tú y yo hablaremos ahora de ese reto que vamos a hacer. Y a todos los seguidores, un beso, suscribiros. Nadie me hace caso, pero bueno, yo lo sigo diciendo. María, yo me apunto a esa masterclass. ¡Mira, ya tenemos una! ¡Qué bien, Claro, María! claro. Vamos a hablar ahora a ver cómo lo comunicamos Sí, y cerramos esto cuanto antes. sí, no, cuanto antes, cuanto antes. Pues nada, chicos, un besito, Sonia, cuídate mucho y Saludos estamos a en todo contacto. Alicante y cuídate, disfruta de estos días y besos a toda Ay, tu te comunidad. cortas. Gracias. Adiós.